Los procesos de Dios no te matan, los procesos de Dios te forman. Dios te quiere arar, pero Satanás te quiere enterrar. Y eso no es tampoco que tú me digas al final, sabes, Miguel, me sentí identificado con tu palabra. No, porque tu boca habla mucho, pero tus hechos no hacen nada muchas veces. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 61. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? Pero a veces nosotros, detrás de ese amén, tenemos infinidad de peros. Y aparentemente, despedirse de la familia es algo normal. Y miremos lo que dice Jesús. ¿Acaso no es injusto lo que dice Jesús? Versículo 62. El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Cuando yo leí esto, yo dije, bueno, Jesús es injusto. No está dejando que vaya y se despida. Pero resulta que en la cultura judía, despedirse implicaba meses de fiesta. Y Jesús lo que le está diciendo es, yo no te voy a esperar meses, yo no te voy a esperar toda la vida para que me sigas. Vemos allí que nos habla de la palabra arado. Quien pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Un arado es un aparato con el cual se escarba en la tierra y hace surcos, hace unos huecos para prepararla para que se siembren allí semillas, para que se depositen semillas. Y me llama mucho la atención porque no es el único aparato filoso que nos menciona la Biblia. El arado es uno de esos, y también nos dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la Biblia es como una espada, es filosa también, ¿no? Y eso me da a entender a mí algo, iglesia, que ambas son armas que si no sabes agarrar, ¿qué puede pasar? Te puedes cortar. Espiritualmente nos están hablando del arado. ¿Qué significa el arado? Aclaremos algo, la tierra somos nosotros, ¿sí o no? Donde se siembra una semilla, es usted y yo. La Biblia nos habla de la tierra, que hay buena tierra y hay mala tierra. Y Dios me hablaba de que el arado hace referencia al proceso que cada uno de nosotros va a vivir en este caminar con Jesús. Y eso nos lo deja ver el rey David en el Salmo capítulo 129, versículo 3. Tengo la espalda cubierta de heridas, como si un agricultor hubiera arado largos surcos, haciendo referencia a Jesucristo. Es decir, como si hubiera procesado la tierra el agricultor. Es lo que nos está dando a entender allí el salmista. Muchos confunden arar, que es un proceso de preparar la tierra, con cavar. Escuche, cuando usted cava es porque va a enterrar algo. Y cuando ara es porque va a sembrar algo. Muy diferente. Y lo que Dios me enseñaba aquí es que muchos de ustedes piensan que Dios los está cavando y los va a matar. Y escucha, Dios no te está cavando, Dios te está arando. Y es un proceso maluco, el proceso de arar, siendo nosotros la tierra. Pero escuche, los procesos de Dios no te matan, los procesos de Dios te forman. Son dos cosas muy diferentes que yo quiero que usted entienda. Y a veces nosotros creemos que esa formación, que el arado de Dios, que el proceso de Dios nos va a matar, ¿cierto? Porque nosotros decimos, esta situación es muy difícil, eso que estoy pasando. Y escuche, no es la formación de Dios, es tu tierra que está dura y necesita ser arada por Dios. Volvamos a Lucas 9:62 y vamos a cambiar la palabra arado por proceso. Si pones las manos en el proceso y luego miras atrás, no eres apto para el reino de Dios. Y escuche, estas palabras son duras. Esto no es caldo con huevos, iglesia. Esto es sancocho de pescado que Jesús nos está dando aquí. Jesús, ¿qué nos está queriendo decir aquí además? Que si te retiras, eres un cobarde. Si vas a poner la mano en el proceso, tienes que entender que no va a ser a tu forma, sino a la forma de Dios.
Dios nunca retrocede, iglesia. Hay algo que le quiero explicar respecto a la armadura de Dios. ¿Alguien recuerda alguna parte de la armadura de Dios? Cinturón, listo, uno. ¿Alguien más? El casco, bien. La coraza, el calzado, la espada y el escudo, bien. Le voy a decir algo que quizá usted no ha notado. Dentro de la armadura de Dios no hay ninguna parte que nos proteja la parte trasera del cuerpo. No hay espaldar, no hay taparrabos. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano jamás debe retroceder. ¿Qué pasa si retrocedes? La espalda queda descubierta y te matan más fácil. Hay un dicho que usaba mi papá de una película muy famosa y era: retroceder nunca, rendirse jamás. Y se lo digo porque hay alguien que habla mucho, con mucho criterio, de la cobardía, y fue el único discípulo que estuvo al lado de Jesús cuando había que demostrar finura, cuando lo iban a crucificar y cuando lo estaban crucificando. ¿Usted sabe quién fue? El apóstol Juan. Los 11 brillaban por su ausencia. Pedro, que se la daba de machito, que caminaba por el agua, que cortaba orejas, estaba poposeado, estaba camuflado, desapareció. Eso es como cuando llueve y no va nadie a la iglesia. Gloria a Dios, hoy usted sí vino. Se salvó. Y este tipo, Juan, que si había algo que tenía era valentía y no cobardía, escribe con criterio en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, y solamente le voy a decir lo primero. Ahí va a dar una lista negra de pecados, pero el primero que él dice es: los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y eso no es tampoco que tú me digas al final: sabes, Miguel, me sentí identificado con tu palabra. No, porque tu boca habla mucho, pero tus hechos no hacen nada muchas veces. En noviembre del año 2010, los Zetas llegaron al rancho de un señor llamado Alejo Garza, ubicado en San José, México. Y don José, de 77 años, un viejo ya, un veterano, lo recibió muy formal y le dijeron: don José, buenas tardes, necesitamos que en 24 horas desaloje, desocupe el rancho, porque esto ya no va a ser de su propiedad. Esto ahora pasa a ser de nosotros, de los Zetas. Pero resulta que don José reúne a todos sus trabajadores y les dice: muchachos y muchachas, el día de mañana lo tienen libre, no vengan por acá, mañana descansan. Todos asombrados: bueno, pero ¿y por qué, don José? No, mañana descansa, mañana es un día de descanso. Y resulta que don José era experto en cazar animales. Así que cogió su casa y se armó de lo que tenía: escopeta, cañones, rifles, metralletas. Se armó hasta las muelas ese viejo solo. Al otro día, ¿quiénes llegaron? Los Zetas. Y resulta que tocaron, nadie salía. Así que hicieron unos disparos al aire. Y cuando dispararon al aire, se encontraron con las ametralladoras de don José encendidas. Solo ese viejito de 77 años. Y escuche, la balacera duró 3 horas aproximadamente. Toda la mañana dando bala. Uno solo contra 12 Zetas. Llegaron 12. Y la policía llegó en la noche, como siempre la policía, ¿no? Llegando en el amén. Aquí hay algunos cristianos que podríamos decir que son cristianos policías. Llegan a la Santa Cena, ¿no? Buena, ¿no? Buen chiste, ¿no? Y escuche, iglesia, cuando llegó la policía, encontraron que en la casa de don José había más de 1000 tiros. Imagínense la baliza que le habían dado a don José. Y encontraron en la sala el cuerpo de don José muerto. Pero no solo eso, encontraron 4 Zetas muertos. Los había matado el viejito antes de irse
4 zetas y 2 más heridos, es decir, 6. Le dio a la mitad del ejército. Un viejo de 77 años, la historia que le estoy contando es real. ¿Valió la pena lo que hizo don José Garza? Respóndame con sinceridad. Sí valió la pena, porque a partir de ese día, todos los vecinos y muchos mexicanos dijeron: no nos vamos a dejar de esta guerrilla, no nos van a venir a joder a la casa, a quitarnos nuestras propiedades. Entonces, ¿valió la pena? Sí valió la pena. Número 2, la familia heredó el rancho de don José. No perdieron el rancho. Pero le estoy dando el ejemplo de alguien que entendió que no era momento para retroceder. Si eso lo hizo don José Garza con su casa y no le pidió ayuda a nadie, ¿cuánto más nosotros como seguidores de Jesús debemos ir al frente de batalla y no retroceder ante lo que el diablo nos pueda ofrecer allá afuera? Ahora dice la Biblia en 2 de Pedro 2:20, cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, ¿cómo termina? Peor que antes. Eso me da a entender a mí que si usted se compromete en las cosas de Dios o se ha comprometido en las cosas de Dios, le ha hecho promesas a Dios y luego se aparta, ¿cómo queda? Peor que antes. Y sabe, cuando usted se convierte a Dios, usted gana muchas cosas espirituales. ¿Qué me puede decir usted que gana? La salvación, bien. Hay una que es para vivir en la tierra que es súper necesaria. ¿Quién me la dice? Son 3 letras. Paz. Mucha gente pagaría por paz. Yo preferiría tener paz a tener plata toda la vida. Que nadie me moleste. Eso es algo que usted gana internamente. Cuando usted se acerca a Jesús, usted sale a la calle, no sé si usted se acuerda la primera vez que fue a una iglesia o que buscó a Jesús, levantó sus manos, lloró. Usted sale a la calle y se siente liviano, ¿no? Se siente bien, se siente tranquila. Eso pasa, iglesia. Hablemos de bienes materiales. ¿Qué ha ganado usted? De pronto un trabajo. Yo he conseguido bienes materiales, iglesia, desde que me metí con Dios. Cosas que antes no tenía, materiales. Me llama la atención que allí define el pecado, dice, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado. Eso significa que el pecado es como una red, es una trampa que nos pone el enemigo. Y aquí le voy a explicar cómo Dios te ara a ti. ¿Sabe qué usa Dios para ararte? Tus hijos muchas veces. Es decir, tus hijos te procesan. Ahora algún hijo llegará a la casa y dirá: mami, yo soy tu arado. ¿Y sabe qué pasa muchas veces cuando nos aran? O te esté arando tu mamá o tu hermano. ¿Usted sabe qué puede decir? Ah, ya no oro más. ¿Y sabe qué pasa cuando usted hace eso? Ahí mismo, si estabas facturando al mes 1.000.000, el siguiente mes nomás te entra 500.000, porque aflojaste espiritualmente. Dios te quiere arar, pero Satanás te quiere enterrar. Otra persona que lo puede arar a usted, su esposa. Y cuando usted es arado, usted dice: ah, ¿sabe que yo no vuelvo a la iglesia? No vuelvo por allá. Y entonces ese mes las ventas se van para el piso. O te quedas sin empleo, iglesia, porque dejaste de buscar a Dios por otra persona. Y escuche lo que le voy a decir aquí. Tu relación con Dios no puede ser familidependiente. Otra cosa, y escuche, esto que le voy a decir aquí es algo que Dios me hablaba de la iglesia. Yo decía: ¿en serio? Dios me decía esta madrugada: hay mucha gente, o hay gente aquí que desde el nacimiento está destinada a ser millonaria. Pero escuche, pero no se dejan arar por Dios. Las personas que culpan a los demás de sus desaciertos padecen el síndrome de Adán. ¿Sabe cuál es el síndrome de Adán? Ah, la mujer que me diste,
¿Qué usa Dios para ararte? Es decir, para formarte. ¿Qué creen ustedes que usa Dios? Personas. Y aquí le doy unos ejemplos. Abraham fue arado por su sobrino Lot. José fue arado ¿por quién? Por sus hermanos. David, el rey, fue arado por su suegro Saúl. Y escuche, hay una curiosidad en todas estas aras. Muchas veces Dios permite que sea alguien de tu casa la persona que te are. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Es decir que adentro, cuando estás en esto, Dios te pide santidad, una vida santa. Llegar a la santidad es difícil, uno lo ve casi imposible, iglesia. Pero la cuestión es, ¿estás esforzándote para eso? ¿Estás trabajando para llegar allá? Manos a la obra, iglesia. ¿Pusiste la mano en el arado? Cumple con lo que tienes que hacer.